Te cuento que desde hace varios días, promotores del dióxido de cloro como terapia contra el COVID-19 en Bolivia han generado que cientos de personas formen larguísimas filas en farmacias para comprarlo en dosis, pese a que, bueno, no existe una base científica que da seguridad y eficacia. Pero bueno, vamos a hablar con Rodrigo Javier Torrico Lema, quien estudió ciencias políticas en la UMS, profundizó sus conocimientos en comunicación política en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, es periodista, empresario y productor, sobre esta historia que está sucediendo. Rodrigo, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda en Duplex en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Sebas, qué gusto saludarte desde Bolivia. ¿Cómo está Bolivia en este momento? Mira, la situación de Bolivia es muy complicada. La pasada jornada el Ministerio de Salud ha registrado 1.778 casos, haciendo una sumatoria de 64.135 casos confirmados en todo el territorio nacional. A pesar de la situación que está viviendo Bolivia, tenemos que sumarle la polarización política. Por un lado, tenemos unas elecciones presidenciales que en un inicio se programaron el 6 de septiembre, horas atrás la han vuelto a reprogramar para el 18 de octubre. A ello, esta polarización está afectando, por supuesto, las decisiones que está tomando el Congreso boliviano y el órgano ejecutivo. ¿Por qué hago referencia al Congreso? Porque la Cámara de Senadores ha aprobado la utilización, comercialización y uso de esta sustancia química que es el dióxido de cloro. Recordemos también que el órgano ejecutivo, a la cabeza del Ministerio de Salud, prohíbe categóricamente y lo califica de forma ilegal el consumo y la utilización del dióxido de cloro. Entonces tenemos dos facetas muy diferentes, dos visiones en la que el pueblo boliviano con excesiva información no sabe a quién creer. Tenemos en las farmacias bolivianas filas de hasta 3 a 4 cuadras de personas que quieren consumir el dióxido de cloro como forma preventiva, incluso como tratamiento contra el COVID-19. Por un lado tenemos el Comité Científico también boliviano que asegura que no existe fundamento científico ni respaldo científico para el consumo de esta sustancia química y que también han anunciado hoy en conferencia de prensa que son cientos de personas que ya han ingresado con un cuadro de intoxicación digestiva por el consumo de esta sustancia. Rodrigo, ¿cómo son los controles en Bolivia y también cómo están manejando el tema de la cuarentena y los testeos? Los controles por el tema de la venta de este tipo de medicamento sí, de esto que están ofreciendo, si hay controles realmente certeros y por otro lado si hay testeos y el sistema sanitario está respondiendo dentro de las expectativas que se espera. Bolivia lleva más de 130 días de cuarentena. En un inicio el comité científico como las instituciones gubernamentales rechazaban el uso del dióxido de cloro hasta hace 2 días, cuando en un comunicado aseguraban que van a iniciar un proceso penal y juicios contra todas las personas promotoras y personas que comercialicen esta sustancia química. Lo cierto es que aún no han iniciado estos controles. Se anuncia por parte del Ministerio de Gobierno de Bolivia controles con la policía cibernética, porque esta sustancia también está siendo comercializada en las redes sociales. Lo cierto es que tenemos que esperar que estos controles lleguen a efecto y que, por supuesto, nos brinden un informe más completo a las autoridades. Las autoridades sanitarias realizando... Adelante, perdón. Así es, las autoridades sanitarias. El testeo que se está realizando en Bolivia depende de las regiones y los departamentos. En el caso del departamento de Santa Cruz de la Sierra se está optando por un testeo masivo a través de las pruebas PCR, como las pruebas rápidas y la prueba ELISA. En regiones como el departamento de Cochabamba existe una escasez completa con relación a las pruebas que se están realizando. En cuestión de la cuarentena, como lo preguntabas tú, Sebas, la decisión final la está tomando las CETAS, que son las entidades territoriales autónomas de Bolivia, es decir, las alcaldías, las gobernaciones, las provincias, de modo que el dinamismo de las prohibiciones en cuestión de la circulación va en torno a cada departamento. Una cuarentena rígida en Santa Cruz, una cuarentena dinámica en el departamento de Cochabamba, total normalización de vehículos en la sede de gobierno como La Paz. Entonces, las medidas depende a las decisiones que están tomando cada departamento. Debido a el consumo de dióxido de cloro, ¿se han registrado mejoras en quienes lo han ingerido o por el contrario, los organismos de salud han dado cuenta de personas afectadas por este consumo o no raya y no reviste peligro en la salud de la gente que lo ingiere? El Ministerio de Salud asegura que no existe prueba fundamental ni científica
con relación al consumo del dióxido de cloro para las personas que tienen COVID. Hay muchos defensores, doctores incluso, que aseguran que el consumo en cantidades mínimas del dióxido de cloro beneficia en la recuperación de pacientes positivos. Lo cierto es que no existe un fundamento científico el cual nosotros nos podamos avalar para poder asegurar si es positivo o no. El Ministerio de Salud ha anunciado que son más de 100 personas que han ingresado a diferentes centros de salud con un cuadro de intoxicación severa e intoxicación digestiva por consumir esta sustancia, que ahora en Bolivia el uso, comercialización e incluso la promoción es ilegal. Hablando de panorama político, ¿cómo es el panorama político hoy en Bolivia y qué se habla del oficialismo y qué se habla también de la oposición? ¿Están unidos en ver soluciones en cuanto al COVID-19? ¿Siempre hay una divergencia y una diferencia muy marcada? Es una división rotunda, querido Sebas. La situación actual en Bolivia lleva a una crisis política muy compleja. Tenemos un Congreso donde 2/3 de ellos, incluidos en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, van dentro de la línea del movimiento al socialismo, partido político con tendencia de izquierda. El gobierno actual, gobierno de transición, es un gobierno de la Alianza Juntos, que es un partido del tinte de derecha. Esta situación hace que existen opiniones divididas, como el caso del consumo del dióxido de cloro. Tenemos por un lado el Senado boliviano que ha aprobado el consumo del dióxido de cloro y por otro lado tenemos el Ministerio de Salud que ha prohibido de forma ilegal el consumo del dióxido de cloro, de esta manera anunciando procesos para los promotores. En cuestión de las políticas en general que está llevando Bolivia, existe también mucho rechazo tanto por el Congreso opositor de Bolivia sobre las medidas que está tomando el órgano ejecutivo. Tal es el caso muy concreto de los créditos que el gobierno boliviano está intentando pedir a organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Créditos que esta petición pasa por el Congreso y está siendo rechazada. Entonces no existe coordinación entre estos dos órganos bolivianos y por supuesto está perjudicando a toda la población en cuestión de la recuperación, en cuestión de la contingencia y en cuestión de las políticas que está realizando el gobierno. Coordinación nula prácticamente, Sebas. ¿Cómo es el futuro que plantea Yanine Áñez Chávez, que es la presidente hoy día de Bolivia? ¿Y qué se dice de Evo Morales? En el contexto boliviano se entiende dentro de los índices que ha manejado la Organización Mundial de la Salud que en la gestión de Evo Morales no se ha invertido lo suficiente con relación al equipamiento de los hospitales y especialmente al sector de salud. Los índices internacionales mostraban a Bolivia un nivel superior a la situación que estaba viviendo Haití, entre los peores sistemas de salud. Una vez llegado a Bolivia, el COVID-19 ha develado que el sistema de salud boliviano era muy deficiente y es donde se han comenzado a tomar las acciones inmediatas. Se han comprado respiradores, se han comprado nuevas camas de unidades de terapia intensiva, pero también hay un punto importante que es el arresto de uno de los ministros de salud del gobierno actual por casos de corrupción. Entonces tenemos un gobierno pasado que no ha invertido en la salud y tenemos un gobierno actual que está intentando con los mayores esfuerzos afrontar una crisis que a nadie le esperaba, con ciertos tintes de supuesta corrupción también. Uh-huh. Rodrigo, un placer recibirte y también escuchar esta pintura perfecta que has dado a cada una de las preguntas. Gracias por atenderme. Sebas, un placer. Saludos desde Bolivia. Igualmente.